que la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, te haya señalado como uno de los principales narcotraficantes. No, la verdad es que veo a los estadounidenses igual que a los mexicanos. Es decir, no conozco a todos, ¿me entiendes? ¿Te gusta ayudar a los necesitados? Claro que sí, estoy con todo el mundo y el día que salga quiero ser amigo de todos. Eso es todo. Y muchas gracias por acompañarme donde quiera que vaya. Gracias desde las montañas de Sinaloa. Ese hombre transformó el narcotráfico para siempre. Rafael Caro Quintero, en solo una década, pasó de ser un campesino analfabeto a convertirse en el narcotraficante más poderoso, controlando el mayor imperio de marihuana en la historia. Su rancho, El Búfalo, producía 8,000 toneladas de marihuana al año. Esta es la historia de un hombre que declaró la guerra a Estados Unidos y sobrevivió para contarla en las áridas tierras de Sinaloa. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. El 24 de octubre de 1952, nació Rafael Caro Quintero en La Noria, Badiraguato, hijo de Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero. Era el mayor de 11 hermanos. La muerte prematura de su padre, cuando Rafael tenía apenas 13 años, lo obligó a asumir responsabilidades familiares a una edad temprana. Con solo el 6º grado de primaria, el joven Caro Quintero se vio forzado a buscar formas de mantener a su familia. A los 14 años, presionado por la necesidad, dio sus primeros pasos en el cultivo de marihuana. El Triángulo Dorado, una región montañosa entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, era conocida por su alta producción de marihuana y amapola. En este entorno, el joven Rafael aprendió rápidamente los secretos del negocio ilícito. 2 años después, buscando mejores oportunidades, se mudó a Caborca, Sonora, donde inicialmente trabajó como ganadero. A los 18 años, mientras trabajaba como conductor de camiones, tuvo un encuentro que cambiaría su vida. Conoció a Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, un poderoso narcotraficante que lo introdujo formalmente al mundo del narcotráfico. Caro Quintero demostró ser un aprendiz excepcional. Su astucia natural y su olfato para los negocios compensaron con creces su limitada educación formal. En poco tiempo estableció una red de contactos en el mundo criminal y logró sus primeros éxitos financieros en el tráfico de marihuana. Su capacidad para innovar y su visión empresarial lo distinguieron rápidamente de otros criminales. En la década de 1970, dio un paso crucial en su carrera delictiva al asociarse con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Juntos fundaron el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización narcotraficante de México. Esta alianza marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano, con estructuras más organizadas y un alcance internacional. Dentro del cártel, Caro Quintero se especializó en la producción de marihuana. Su gran aportación fue la revolución en el cultivo, logrando la producción masiva de plantas hembras sin semillas. Esta innovación tenía 2 ventajas cruciales: aumentaba la potencia de la droga y facilitaba enormemente su transporte. Como resultado, la demanda en Estados Unidos se disparó, convirtiendo a Caro Quintero en una figura legendaria del narcotráfico. Su obra maestra fue el Rancho El Búfalo, ubicado en Chihuahua, que se convirtió en el mayor centro de producción de marihuana en la historia. Con una extensión de 1,000 hectáreas y tecnología agrícola de punta, El Búfalo era un complejo impresionante. Caro Quintero implementó sistemas de riego avanzados e invernaderos, empleando hasta 10,000 trabajadores en condiciones cercanas a la esclavitud. La producción era masiva. Se estima que llegó a producir hasta 8,000 toneladas de marihuana. El éxito de Caro Quintero fue meteórico.
Antes de cumplir 30 años, ya era multimillonario, ganándose el apodo de El Príncipe de la Marihuana, un título que reflejaba tanto su éxito como su juventud en un mundo dominado por capos más veteranos. Su fortuna le permitió llevar una vida de lujos y excesos, frecuentando los círculos más exclusivos de Guadalajara. El éxito de Caro Quintero con la marihuana fue solo el comienzo. Pronto el cártel de Guadalajara expandió sus operaciones al tráfico de cocaína, estableciendo alianzas estratégicas con cárteles colombianos, incluyendo al notorio Pablo Escobar. Esta diversificación catapultó las ganancias del cártel a niveles astronómicos. El imperio de Caro Quintero se extendió rápidamente, estableciendo rutas de tráfico por tierra, mar y aire, controlando el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Su influencia creció, corrompiendo autoridades y penetrando instituciones gubernamentales. Pronto el cártel contaba con una red de protección que incluía policías, militares y funcionarios de alto nivel. La fortuna de Caro Quintero se estimaba en $500 millones. Adquirió 38 propiedades en diversos estados de México e invirtió en negocios aparentemente legítimos, como hoteles, discotecas y concesionarias. Su ostentación pública era legendaria, con ropa de lujo, joyas extravagantes y fiestas fastuosas. En medio de este auge, Caro Quintero conoció a Sara Cosío Vidaurri en una discoteca de Guadalajara. Sara, sobrina de un prominente político, se convirtió en su amante, desatando escándalos públicos y la desaprobación de su familia. Esta relación simbolizaba el poder y la impunidad del narcotraficante. El cártel de Guadalajara alcanzó su apogeo, controlando la mayor parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su presencia se extendía por múltiples estados de México. Bajo su tutela, se formó una nueva generación de narcotraficantes, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán. La producción de marihuana en el Búfalo alcanzó cifras récord, generando ganancias astronómicas que consolidaron a Caro Quintero como una figura legendaria, conocido como el narco de narcos. Sin embargo, este imperio aparentemente invencible tenía grietas. La creciente atención de las autoridades estadounidenses y la arrogancia de Caro Quintero pronto pondrían en peligro todo lo que había construido. El príncipe de la marihuana estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, uno que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA, se infiltró en el rancho El Búfalo. Su descubrimiento desencadenó un operativo masivo. 450 soldados mexicanos arrasaron con 8,000 toneladas de marihuana, asestando un golpe devastador al prestigio y las finanzas del cártel. Cegado por la ira y la arrogancia, Caro Quintero cometió su error fatal. El 7 de febrero de 1985 ordenó el secuestro de Camarena. El agente y el piloto Alfredo Zavala Avelar fueron capturados y sometidos a una brutal tortura. Sus cuerpos fueron encontrados el 5 de marzo, desatando una tormenta diplomática entre México y Estados Unidos. La DEA, sedienta de venganza, lanzó la Operación Leyenda. Caro Quintero se convirtió en el objetivo principal de una cacería internacional. La presión sobre las autoridades mexicanas era inmensa. Acorralado, Caro Quintero huyó de Guadalajara el 17 de marzo de 1985, acompañado por Sara. Voló a Costa Rica, intentando pasar desapercibido como un empresario más, pero la tensión y la paranoia lo consumían. Su captura llegó rápidamente. Una llamada interceptada de Sara a su familia reveló su ubicación. El 4 de abril, en un operativo sorpresa en San Rafael de Ojo de Agua, Caro Quintero fue arrestado junto a Sara y otros colaboradores. La joven, desafiante, declaró: "No estoy secuestrada, estoy enamorada". La extradición a México fue inmediata.
Caro Quintero enfrentó un juicio mediático bajo una intensa presión internacional. Las acusaciones eran graves: homicidio, secuestro, narcotráfico y delincuencia organizada. El 12 de diciembre de 1989, el veredicto cayó como un martillo: 40 años de prisión. El otrora poderoso narco de narcos, que alguna vez controló un imperio criminal multinacional, ahora se enfrentaba a décadas tras las rejas. Su caída marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano y el inicio de una nueva y sangrienta etapa en la guerra contra las drogas. La vida de Caro Quintero tras las rejas marcó el inicio de una nueva etapa. Su imperio, que alguna vez incluyó 38 propiedades en distintos estados de México y una fortuna estimada en $500 millones, comenzó a desmoronarse. Los primeros años de su sentencia los cumplió en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, conocido como el Altiplano o el Almoloya. Este penal de máxima seguridad albergaba a los criminales más peligrosos del país. Aquí, Caro Quintero tuvo que adaptarse a una vida radicalmente diferente, lejos de los lujos y el poder que alguna vez ostentó. Durante la crisis económica que sacudió a México en la década de 1980, surgió una leyenda urbana sobre Caro Quintero. Se decía que había declarado: "Si me liberan, si me dejan libre, yo pago la deuda externa". En ese momento, la deuda externa de México ascendía a $8.099 millones. Aunque el propio Caro Quintero desmintió posteriormente esta historia, el mito persistió, alimentando su imagen de narcotraficante todopoderoso. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Mientras Caro Quintero languidecía en prisión, el mundo del narcotráfico seguía transformándose. El Cártel de Guadalajara, que una vez dirigió junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, se fragmentó. De sus restos surgieron nuevas organizaciones, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana, que dominarían el panorama criminal en las décadas siguientes. A pesar de su encarcelamiento, Caro Quintero mantuvo contacto con su familia. Su relación con Elizabeth Elenes, madre de sus hijos, fue crucial para proteger y administrar lo que quedaba de su fortuna. Las autoridades estadounidenses sospechaban que, incluso desde la cárcel, Caro Quintero seguía involucrado en operaciones financieras y lavado de dinero a través de una red de empresas administradas por sus familiares. En 2007 fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande. Este cambio de ubicación, justificado por razones de seguridad y control, alteró su rutina diaria y su capacidad para mantener contactos externos. 3 años después, en 2010, fue movido nuevamente, esta vez al reclusorio preventivo de Guadalajara. Este último traslado se debió a que un juez federal le concedió un amparo, argumentando que el gobierno no había podido demostrar que seguía siendo un criminal de alta peligrosidad. A lo largo de su estancia en prisión, Caro Quintero fue descrito como un hombre sereno que hablaba poco. Sin embargo, su influencia en el mundo del narcotráfico persistía. Se rumoreaba que seguía dirigiendo operaciones desde su celda, aunque a una escala mucho menor que en sus días de gloria. Mientras cumplía su sentencia, su equipo legal buscaba constantemente formas de lograr una liberación anticipada. Los cambios en el sistema judicial mexicano ofrecían nuevas oportunidades para apelar su caso. Sin embargo, la presión constante de la DEA, que nunca olvidó el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, complicaba cualquier intento de obtener clemencia. La vida de Caro Quintero tras las rejas fue un constante recordatorio de los riesgos y consecuencias del narcotráfico. Su caída desde lo más alto del mundo criminal hasta las celdas de máxima seguridad servía como una advertencia para aquellos que buscaban seguir sus pasos.
Sin embargo, su leyenda continuaba creciendo, alimentada por narcocorridos e historias que circulaban tanto dentro como fuera de las prisiones. Después de 28 años tras las rejas, el destino de Caro Quintero dio un giro inesperado. El 9 de agosto de 2013, el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito emitió un fallo sorpresivo. El juicio de Caro Quintero había sido indebidamente llevado en el fuero federal. Con este argumento, ordenaron su liberación inmediata, argumentando que Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo que el caso debió ser juzgado en el ámbito local. En la madrugada, Caro Quintero abandonó el penal de Puente Grande, causando conmoción en México y Estados Unidos. El capo de 60 años se desvaneció en las sombras del Triángulo Dorado. El otrora poderoso capo, que alguna vez disfrutó de una fortuna estimada en $500 millones, se adaptó a una vida austera, refugiándose en casas de campaña y durmiendo en sacos de dormir. Lejos quedaban las 38 propiedades repartidas por Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Mientras los rumores sobre su paradero se multiplicaban por todo México, en 2016, la periodista Anabel Hernández logró una hazaña periodística: una entrevista clandestina con Caro Quintero. En este encuentro secreto, el capo, entonces de 63 años, negó vehementemente los conflictos con otros cárteles que le atribuía la prensa. No conozco a los hermanos Beltrán Leiva, no los conozco. A El Mayo Zambada lo conocí hace muchos años, a sus hijos no los conozco, declaró. Afirmó haber perdido toda su fortuna en prisión y aseguró no tener intención de volver al narcotráfico. Sin embargo, sus palabras contrastaban con los movimientos en el bajo mundo criminal. La reacción internacional no se hizo esperar. El gobierno de Estados Unidos expresó su indignación y la DEA se declaró profundamente preocupada. Peter Carr, vocero del Departamento de Justicia, afirmó que la DEA continuaría sus esfuerzos para que Caro Quintero enfrentara cargos en Estados Unidos. Las tensiones diplomáticas entre ambos países se intensificaron, desatando un debate sobre soberanía judicial y cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la libertad de Caro Quintero sería efímera. El 16 de enero de 2015, la Suprema Corte de Justicia de México anuló la orden de liberación y emitió una nueva orden de aprehensión. El narco de narcos se convirtió nuevamente en fugitivo, con 12 años de sentencia aún por cumplir. La cacería comenzó de inmediato. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados, ofreciendo una recompensa de $20 millones por información que llevara a su captura, la segunda más alta en la historia después de la de Osama Bin Laden. Autoridades mexicanas y estadounidenses lanzaron operativos conjuntos, mientras los rumores sobre avistamientos de Caro Quintero se multiplicaban por todo México. Mientras las autoridades lo buscaban, Caro Quintero no perdió tiempo. En 2017, fundó el Cártel de Caborca, estableciendo nuevas rutas de tráfico en Sonora. Reclutó antiguos aliados y nuevos miembros, adaptándose rápidamente a las dinámicas cambiantes del narcotráfico mexicano. El resurgimiento de Caro Quintero desató una guerra territorial. Los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, se enfrentaron al veterano capo por el control de las rutas hacia Arizona. El norte de Sonora se convirtió en un campo de batalla, con la violencia afectando gravemente a las comunidades locales. Para fortalecerse, Caro Quintero buscó nuevas alianzas. Se rumoreó una colaboración con el Cártel de Juárez para disputar territorios al Cártel de Sinaloa. Estas estrategias lo posicionaron nuevamente como una fuerza relevante en el narcotráfico. La guerra alcanzó su punto álgido con 2 eventos que sacudieron al mundo del narcotráfico. El 11 de junio de 2016 se produjo un ataque a La Tuna,
Badiraguato, hogar de la madre de El Chapo. 2 meses después, en agosto, los chapitos fueron secuestrados en el bar La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. Según fuentes de inteligencia, Caro Quintero habría estado involucrado en ambos sucesos, junto con El Mencho, demostrando que su influencia en el mundo criminal estaba lejos de desvanecerse. La escalada de violencia en Sonora y Chihuahua dejó una estela de destrucción, afectando gravemente a la población civil y la economía local. El cártel de Caborca se forjó una reputación de brutalidad, disputando ferozmente el territorio con la célula de los Salazar, el brazo armado del cártel de Sinaloa. A pesar de su edad, Caro Quintero demostró una sorprendente adaptabilidad al mundo moderno del narcotráfico. Su organización implementó nuevas tecnologías, usando drones para vigilancia y transporte de drogas. Los sistemas de lavado de dinero se sofisticaron, aprovechando las criptomonedas y negocios digitales. Mientras tanto, mantenía sus legendarios cultivos de marihuana con técnicas avanzadas, recordando sus días como el rey de la marihuana en los años 80. La figura de Caro Quintero se convirtió en un mito viviente en el mundo del narcotráfico. Nuevos narcocorridos celebraban sus hazañas recientes, alimentando debates sobre su verdadera influencia en el narcotráfico actual. ¿Era un capo decadente o seguía siendo el poderoso narco de narcos? Las comparaciones con su época dorada en los 80 no cesaban, mientras el viejo capo demostraba que, a sus casi 70 años, aún no había dicho su última palabra en el mundo del crimen organizado. Su influencia se extendió a la política y la sociedad. Se sospechaba que su intervención en elecciones locales y estatales, así como la infiltración en las instituciones de seguridad y justicia, eran parte de su estrategia. Caro Quintero creó una red de apoyo social en comunidades marginadas, reavivando el debate sobre el poder persistente del narcotráfico. Percibido como un narco vieja escuela, su leyenda creció con narcocorridos y representaciones en la cultura popular. Se le comparaba con los capos históricos como Pablo Escobar, alimentando discusiones sobre el mito frente a la realidad de su poder actual. El retorno al poder criminal demostró la resiliencia y adaptabilidad de Caro Quintero. A sus 65 años, el narco de narcos no solo había sobrevivido, sino que se había reinventado, desafiando a una nueva generación de criminales y a las autoridades que lo perseguían incansablemente. Pero la leyenda de Caro Quintero llegaba a su fin. La DEA y las autoridades mexicanas, tras varios operativos fallidos y pistas falsas, finalmente lograron ubicarlo. La tensión en el submundo criminal crecía. El narco de narcos parecía un fantasma, capaz de evadir incluso las tecnologías más avanzadas de rastreo. El 15 de julio de 2022, la inteligencia ubicó a Caro Quintero en San Simón Shoah, Sinaloa, entre los límites con Chihuahua y Sonora. La Marina Mexicana desplegó sus fuerzas especiales en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República. En un giro inesperado fue Max, un perro de la unidad canina, quien localizó al capo entre unos matorrales, demostrando que a veces la vieja escuela supera a la tecnología. A sus 69 años, Caro Quintero fue capturado. Su aspecto envejecido, con el pelo teñido de negro, contrastaba con la imagen del poderoso narcotraficante de los 80. Vestía una camisa bien planchada y una chaqueta, lejos de la imagen de un fugitivo desesperado. Las autoridades mexicanas y estadounidenses celebraron la captura como un triunfo histórico, poniendo fin a casi una década de búsqueda desde su polémica liberación en 2013. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. Un helicóptero Black Hawk se estrelló en Los Mochis, Sinaloa, cobrando la vida de 14 marinos mexicanos. Este trágico accidente ensombreció el éxito del operativo y generó controversia sobre las circunstancias.
La familia de los caídos exigió respuestas, mientras se rendían homenajes a los elementos que perdieron la vida en cumplimiento del deber. Los interrogatorios iniciales de Caro Quintero fueron marcados por silencios. Las especulaciones sobre la información que podría revelar generaron temor entre políticos y funcionarios. Su conocimiento profundo de las redes de corrupción y complicidad que permitieron el florecimiento del narcotráfico en México podría sacudir los cimientos del poder establecido. El debate sobre su posible cooperación con las autoridades se intensificó, con algunos esperando revelaciones explosivas y otros temiendo las consecuencias de sus palabras. Inmediatamente comenzó una batalla legal y diplomática. Estados Unidos solicitó su extradición, argumentando los cargos pendientes por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, en 1985. La defensa de Caro Quintero, por su parte, buscaba estrategias para mantenerlo en México, alegando violaciones a sus derechos y cuestionando la legalidad del proceso de extradición. Las presiones diplomáticas y negociaciones entre México y Estados Unidos pusieron de manifiesto los dilemas éticos y políticos sobre el destino final del narco de narcos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó la participación directa de la DEA en la captura, en un intento de afirmar la soberanía nacional en materia de seguridad. La captura de Caro Quintero marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano. El último capo de la vieja escuela había caído, dejando tras de sí una historia de violencia, poder y mito que había durado casi medio siglo. Su ascenso desde los campos de marihuana de Badiraguato hasta convertirse en el príncipe de la marihuana y luego en el temido líder del cártel de Guadalajara, su caída y su improbable resurgimiento constituían un relato que parecía más ficción que realidad. Mientras era ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, el mismo del que se fugó el Chapo Guzmán en 2015, el mundo del narcotráfico se preparaba para una nueva era. Los viejos capos daban paso a una nueva generación de criminales más brutales y tecnológicamente avanzados. El destino final de Caro Quintero quedaba por escribirse, pero su leyenda ya formaba parte de la historia criminal de México, un testimonio de la compleja y sangrienta guerra contra las drogas que ha marcado al país durante décadas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.